Hola niños y niñas de tercero básico. Darles la bienvenida nuevamente, ¿cierto?, a nuestras clases online, en la cual vamos a continuar, ¿cierto?, conociendo a esta civilización que ya hemos trabajado, ¿cierto?, en clases anteriores, pero vamos a conocer, ¿cierto?, o profundizar algunos otros antecedentes, ¿ya? El objetivo va a ser reconocer aspectos de la educación de la civilización griega de la antigüedad e identificar algunos elementos de sus costumbres. Vamos a comenzar, ¿ya? Vamos a profundizar, ¿cierto?, la educación griega. La educación griega, ¿cierto?, es la reflexión sobre la actividad educativa. La educación, ¿cierto?, es un proceso que consiste en fomentar el desarrollo de todas las disposiciones del hombre, intelectual, moral, ética, en cierto modo son innatas. Observemos este cuadro, cierto resumen en el cual nos muestra, cierto, características de la educación en Esparta y en Atenas. Recordemos que las principales civilizaciones griegas fueron Esparta y Atenas. Dice que de los 6 a los 12 años se practica en ambas civilizaciones la palestra. ¿Ya? En Esparta solamente la practican los niños y las niñas, ¿ya? Y en Atenas solo los niños. Esto consiste en juegos, en danzas, carreras, lanzar el disco, la jabalina, saltos, música, tocar la flauta, leer y escribir. Eso lo realizan en Atenas, perdón, en Esparta, ¿ya? Después de 13 a 18 años, ¿cierto? La educación es paramilitar, solo para los varones, ¿ya? Consiste en ejercicios militares, adiestramiento, usar las armas, ¿cierto? Etcétera. Y en Esparta, de los 18 a los 21 años, ¿cierto? Realizan el servicio militar. Toda la educación está en manos del Estado, ¿ya? Ahora nos vamos a enfocar en Atenas, ¿ya? Como dije anteriormente, ¿cierto? De los 6 a los 12 años se realiza la palestra en Atenas, ¿cierto? En la cual la practican solo los niños, que consistía también, al igual que en Esparta, ¿cierto?, en juegos, danzas, carreras, lucha libre, ¿cierto? Lanzar el disco, la jabalina, saltos, música, tocar la citara, leer, escribir y la aritmética, ¿ya? De los 13 a los 18 años, ¿cierto? En Atenas practican gimnasia, ¿cierto? Solo los varones, que consiste en el boxeo, ¿cierto? En la lucha, en las carreras, los lanzamientos, saltos, música, gramática y geometría. Y de los 18 a los 21 años, ¿cierto? En Atenas, la educación es artesanal o militar. Ya la educación particular está regulada por el Estado, al igual que Esparta. ¿Ya? La educación en Atenas, a forma general, ¿cierto? La educación estaba en la propia casa del maestro, a diferencia, ¿cierto?, de nosotros hoy en día, en la actualidad, que tenemos que ir a un colegio, ¿ya? Allí se sentaban en los taburetes, ¿cierto? Y escribían en tablillas de madera, encerada mediante estilos. Una especie, ¿cierto?, de lápiz con un extremo acabado en punta y otro aplastado para poder borrar lo escrito. Se les enseñaba a leer y a escribir y las reglas básicas, ¿cierto?, de la aritmética. Más tarde se les enseñaba música, a cantar y a tocar instrumentos como la lira y la flauta. También aprendían a componer poesía y a cantarlas, ¿cierto? Acompañados de la lira, que es como un instrumento, ¿cierto?, de esa época. La educación en Esparta, otras características, dice desde el nacimiento hasta los 7 años. Esparta quería ciudadanos sanos y muy fuertes. Nada más al nacer, el bebé era examinado por una comisión de ancianos. En el supuesto de no superar la prueba, se le llevaba al Apotetas, una zona barrancosa al pie del Taigeto, donde se le arrojaba o abandonaba en una cima,
Ya esto era como una gran montaña, ¿cierto? Los demás eran entregados a sus madres hasta los 7 años. Hoy se dan cuenta que estricta, ¿cierto?, era la educación en Esparta. En Esparta también la base de la educación era la milicia, ¿cierto? El Estado los seleccionaba de dos maneras. Los de buena salud y buen estado físico, ¿cierto? Se quedaban con la madre y los discapacitados eran arrojados al Taigeto, como habíamos mencionado anteriormente, ¿cierto? El Taigeto con 2.400 metros de altura, lugar donde los espartanos celebraban sus cultos secretos, rituales y donde arrojaban a aquellos niños con complicación débil. ¿Ya? La educación, ¿cierto? En los griegos, como en la mayor parte del mundo antiguo, la educación estaba reservada únicamente, ¿cierto?, para los niños y no para las niñas, y solo para los que por su riqueza pudieran permitírselo, ¿cierto? Es decir, aquellas familias que no podían prescindir del hijo para trabajar o que no podían pagar a un maestro no tenían acceso a la educación, ¿ya? Que hoy en día, ¿cierto? Es otra diferencia de las antiguas civilizaciones, porque la educación en la actualidad es un derecho, ¿cierto? Que todos los niños tengan educación y participen en ella, ¿ya? La educación, ¿cierto? Es un proceso que consiste en fomentar el desarrollo de todas las disciplinas del hombre, tanto intelectuales, ¿cierto? Morales, éticas, ¿ya? La educación, ¿cierto? Es la habituación mediante la recta, la razón, el ejercicio de la virtud que conduce al hombre a la felicidad o bien supremo, según los griegos, ¿ya? La educación facilita la creación de hábitos intelectuales a los que corresponde, ¿cierto?, dirigir de forma rigurosa, ¿ya? Educar es formar la personalidad total y, en primer término, modelar el carácter, ¿ya? Nos vamos a enfocar principalmente en un personaje muy destacado, ¿cierto?, de los griegos, en este caso es Homero. El ideal, ¿cierto?, para Homero del ser humano que se forja en los textos homéricos. Está fundido con héroes de carácter aristocrático, ¿cierto?, y caballeresco. La educación eh, de educar al pueblo a partir de las gestas, ¿ya? Según Homero. Los poemas, ¿cierto?, homéricos han sido consagrados como la joya más valiosa de la literatura griega y como una de las 4 grandes obras de la literatura universal, ¿ya? Algunas características generales, ¿cierto?, de la educación griega, ya tiene que ver con el descubrimiento del valor humano, ¿cierto?, el reconocimiento de la razón autónoma, de la inteligencia crítica, la creación del orden de la ley, la invención, ¿cierto?, de la vida ciudadana del Estado, ¿ya? También otras características, ¿cierto?, que había una separación de procesos educativos según las clases sociales. A los gobernantes se les preparaba para la política, las armas y el trabajo, y a los excluidos no tenían ninguna preparación específica, ¿ya? Y aquí, ¿cierto?, tenemos una imagen que la habíamos visto en clases anteriores, ¿cierto?, donde también nos muestra algunas características principales, ¿cierto?, y la diferencia que había entre Esparta y Atenas, ¿ya? Voy a leer todo lo que corresponde a Esparta. Dice, hacer de los hijos guerreros espartanos, ¿ya? Como mencionamos, ¿cierto? Ancianos examinaban al recién nacido y lo evaluaban si servía como guerrero o no. Y si no, servía, ¿cierto? Recuerden que eran lanzados, ¿cierto?, de un lugar muy alto, ¿cierto?, eh, la cual, ¿cierto?, morían estos bebés por no ser aptos, ¿cierto?, y sanos para la guerra. Desde los 7 hasta los 18 años, ¿cierto? La instrucción era en el gimnasio. Se desarrollan en los jóvenes el desprecio y la crueldad, ¿ya? Desarrollaron el lenguaje breve y conciso. Se prestaba gran importancia a la educación física y militar. La educación estaba en manos del Estado. En Esparta desarrollaron un Estado de tipo militar, ¿ya?
Ahora veamos las características de Atenas. El hombre, ¿cierto? Perfecto debía ser hermoso en lo físico y en lo moral. Desde los 7 años, ¿cierto? Los niños ingresaban a las escuelas de gramática, ¿cierto? Donde se les enseñaba a leer, escribir y contar, ¿ya? A los 13 y 14 años pasaban a la palestra, escuela, ¿cierto? De lucha, donde practicaban el pentatlón, perdón, hasta los 18 años. La educación era privada, se desarrollaron las grandes ciencias, ¿cierto? De la matemática, la historia, literatura y el arte. ¿Ya? Vamos a recordar también algunas costumbres, ¿cierto? Griegas. En cuanto a su ropa, ¿cierto? La ropa inferior era una túnica sin mangas que llegaba, perdón, hasta las rodillas. La superior era una especie de manto rectangular que se echaba sobre el hombro izquierdo. En cuanto a la educación, ¿cierto? Para los antiguos griegos, los únicos que podían educarse eran los varones, ¿ya? Las mujeres, salvo en Esparta, ¿cierto? Podían participar. La poca educación que tenían era lo que les enseñaban sus padres, ¿ya? En cuanto a la vivienda, ¿cierto? Los griegos vivían en casas de una o dos plantas, quiere decir de uno o dos pisos, ¿ya? También había un patio y dentro había un pozo donde almacenaban agua. En las habitaciones no había ventanas, ¿ya? Y en cuanto al teatro, ¿cierto? Se representaban obras de teatros al aire libre, según, ¿cierto? Se distinguía en tres partes, las gradas, ¿cierto? El escenario y la orquesta, ¿ya? Bien, chicos, con esto, ¿cierto? Pongo fin a la clase, ¿cierto? En la cual conocimos, ¿cierto? Y recordamos algunas cosas, ¿cierto? De la educación de los griegos, ¿ya? Ahora te invito a observar el siguiente video en relación, ¿cierto? A la clase. Atención. La educación en la antigua Grecia. Antes de introducirme plenamente en la educación de Grecia, es necesario mencionar que en este lugar cambió la educación de guerreros para ser ciudadanos escribas. En Grecia solo recibían educación los varones, ya que a las niñas no se les permitía asistir, pues lo que aprendía una joven eran esencialmente las labores domésticas como cocina, tratamiento de la lana y tejido, y tal vez algunos rudimentos de lectura, cálculo y música. Todo esto lo aprendía con su madre, con abuela o las criadas de la familia. En Atenas, la asistencia a clases no era obligatoria. El padre de familia gozaba de total libertad para educar a sus hijos. Hasta que el niño iba a la escuela, eran la madre y la nodriza quienes se ocupaban de él y les proporcionaban las primeras enseñanzas, que consistían en historias tradicionales, mitología y leyendas nacionales. A los 7 años comenzaba su paideia, o formación cultural, pasando a la escuela y llevando las asignaturas de educación física, donde se les preparaba para pruebas atléticas con un reglamento que incluía velocidad, lanzamiento de disco y de jabalina, salto de longitud, lucha y boxeo. También se incluía la educación musical, que formaba parte de un elemento espiritual, intelectual y artístico. Era educación más artística que científica, donde se utilizaba la lira, la danza y el canto. Otra asignatura fue la educación por medio de la poesía, donde debían aprenderse repertorios de poesías líricas, pues la poesía forma la base de las demás manifestaciones artísticas. Por último, la educación literaria, donde se le daba auge al uso general de la escritura. Acompañado por el pedagogo, quien era el encargado de llevarlo a todas partes y de enseñarle buena educación, recurriendo si era necesario a los castigos corporales, lo llevaba a la casa del maestro. El niño empezaba por aprender a leer y luego a escribir. Aprendía a leer en voz alta y luego seguía haciéndolo igual, pues daba la impresión de que no se practicaba la lectura en silencio. En cuanto sabía leer y escribir con facilidad, tenía que aprender versos de memoria y luego fragmentos cada vez más extensos de los poetas. El primero era el más grande de todos, Homero. Para los griegos, la música era la parte esencial y el mejor símbolo de toda cultura. Se decía que la música educaba el alma y la gimnasia entrenaba el cuerpo. Los rasgos distintivos de la gimnasia griega son tres:
la total desnudez del atleta, las unciones de aceite y el acompañamiento de oboe durante los ejercicios. En la segunda mitad del siglo V a.C. se produjeron innovaciones decisivas en la educación gracias a la aportación de los sofistas. Con el desarrollo de la democracia, todos ellos querían dedicarse a la política y necesitaban ejercitar el arte de la persuasión y la oratoria. Los sofistas asumieron entonces el papel de educadores, enseñaban todo lo que entonces se podía saber y que no se enseñaba en la escuela, como geometría, física, astronomía, medicina, artes y técnicas, y sobre todo, retórica y filosofía. Bien, chicos, ahí teníamos, ¿cierto?, un video en relación a lo que tiene que ver con la clase de día, a la educación en Grecia, ¿ya? A continuación, en su cuaderno, ustedes van a realizar este cuadro comparativo, ¿cierto?, de la educación griega con la actual. Ustedes van a responder, ¿cierto? Van a completar este cuadrito en su cuadernito con letra legible, lápiz, grafito, que se note bien, por favor, porque al momento de yo revisar las tareas, a veces ocupan un lápiz muy suavecito y yo la verdad es que me cuesta muchísimo, muchísimo entender. Así que voy a hacer harto hincapié en eso, ¿ya? Que por favor ocupen un lápiz con una buena punta, ¿cierto? Y que les permita marcar bien su letra, ¿ya? Bien, como les decía, ¿cierto? Tienen que completar este cuadro resumen con ayuda de la clase, ¿cierto? Y también se pueden apoyar con el video, ¿cierto? Que yo les presenté en la clase. El cuadro, ¿cierto? Consiste en lo siguiente, ¿cierto? Ustedes tienen que completar cómo era la educación en la Grecia antigua y cómo es la educación en Chile en la actualidad. ¿Qué asignaturas realizaban en la Grecia antigua? Ustedes mencionan ahí y cuáles se realizan en la actualidad. ¿Dónde se encontraba el maestro? Ya también yo lo hice mención, ¿cierto? En la clase y también lo dice el video. ¿Quiénes participaban ya en las clases? ¿A qué edad ingresaban al colegio? ¿Ya? ¿Todos podían acceder a la educación? También hice un hincapié ahí, una mención, ¿cierto? Explicando, ¿cierto? Quiénes o cómo era, ¿cierto? El sistema en la antigua Grecia, ¿ya? Cada uno de estos ítems que ustedes tienen que completar vale un punto, ¿ya? El total de la actividad tiene un total de 10 puntos, ¿ya? Así que para que lo realicen en sus cuadernos. Lo otro que les quiero hacer hincapié, por favor, es mencionar, ¿cierto? Que a la hora de enviar las tareas, por favor, poner el nombre del alumno e indicar, ¿cierto?, que la tarea corresponde, tarea historia del 22 al 26, por favor, ¿ya? Y lo mismo ponen en el cuaderno, ¿ya? Fecha 22 al 26, ¿cierto? El objetivo que aparece al principio de la clase, ¿cierto? Y realizan la actividad para que esté todo más ordenadito, ¿ya? Y recordarles que mi correo es caritojara1@yahoo.es para enviar las tareas, ¿ya? Bien, con esto, ¿cierto? Pongo fin a la clase, saludos a todos y espero se encuentren muy, muy bien.